Bienvenido y bienvenida a tu canal, Sembrando la Palabra. Dios te bendiga grande y poderosamente. Bienvenido a este tiempo maravilloso de aprendizaje de la palabra de nuestro Dios. Le doy gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos brinda de poder seguir en este estudio maravilloso de la palabra. Le doy gracias también a nuestro Padre Celestial por su vida, mi amado, porque si usted está viendo este mensaje, Dios lo ha guardado, Dios lo ha bendecido, Dios lo ha cuidado. Le doy gracias también a nuestro Dios, mis amados, por sus planes, por sus propósitos maravillosos que tiene en nuestras vidas. Aunque muchas veces no entendamos el obrar de Dios, pero por fe recibimos todo aquello que el Señor tiene para nuestra vida. Mis amados, en este día vamos a continuar estudiando un pasaje que de seguro usted tiene que haberlo por lo menos escuchado. Y vamos a leer una porción de la palabra que está en el Evangelio de Lucas. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo y pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo nos dé el discernimiento para poder comprender la enseñanza, la instrucción que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Yo le invito a que usted abra su Biblia en el Evangelio de Lucas. Vamos al capítulo número 10. Y vamos a leer los versículos del 29 hasta 37. Es así la palabra del Señor. Mis amados, hoy se da una escena donde los fariseos le hacen una pregunta al Señor Jesús. Dice así la palabra: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastares de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que él cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aleluya. Que nuestro Padre Celestial añada bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, la parábola del buen samaritano es un espejo en el cual cada uno de nosotros podemos ver reflejada nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, por medio de cada uno de los personajes de la parábola. En esta parábola, mis amados, encontramos varios personajes. Están los ladrones, el hombre que cayó en manos de los ladrones, está un levita, un sacerdote y un samaritano y un mesonero. Nos vamos a dar cuenta, mis amados, que en algunas de estas personas, en sus acciones y en sus actitudes, nos podemos ver nosotros también reflejados en ellos. Reflexionemos entonces en cada uno de estos personajes. Como primero está el sacerdote y el levita. Eso nos reflejan una vida cristiana de apariencia. Mis amados, el sacerdote y el levita representan a la religión judía. Eran maestros en Israel, conocían de la ley de Moisés, conocían de la palabra de Dios, pero lastimosamente no la practicaban. Posiblemente no querían contaminarse si la persona ya estaba muerta, pues serían declarados impuros. Posiblemente iban ellos muy apresurados a sus labores o actividades religiosas, y tal como lo dice la palabra,
son personas que tienen apariencia de piedad, pero no la practican. Como dice en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Muchos de nosotros, mis amados, como hijos de Dios, como cristianos, al igual que el sacerdote y el levita, conocemos la palabra, conocemos el amor, hablamos del amor, pero no lo practicamos. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 3, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aleluya. Mis amados, el Señor nos llama a vivir una vida cristiana sin fingimiento para el trato con nuestro prójimo. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aleluya. El segundo, mis amados, el segundo personaje es el mesonero. Nos refleja a los cristianos que ayudan, pero buscando siempre recibir algo a cambio. El mesonero de la parábola, mis amados, se comprometió a cuidar a ese hombre que estaba herido, pero recibiría un pago a cambio de su servicio, pues ese era su negocio. Pero en el caso de muchos cristianos, mis amados, sí podemos vernos reflejados en el mesonero, pues ofrecemos nuestra ayuda, ofrecemos nuestros servicios, nos comprometemos a algo, pero siempre buscamos recibir algo a cambio. Es triste, mis amados, pero es una realidad que dentro de las iglesias hay hombres y mujeres que ayudan a los hermanos en Cristo, pero siempre quieren algo a cambio. Siempre quieren tomar ventaja de la situación, y eso no puede ser así. Dice en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 5 y 6, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Mis amados, igualmente es lamentable encontrarnos con personas que se dicen ser cristianas, a los cuales Dios les ha dado dones para su servicio, que Dios les ha dado preciosos talentos, pero le ponen precio para ponerlos al servicio del pueblo de Dios. Tienen tarifas para llevar una predicación, tienen tarifas para ministrar la alabanza, cobran por usar los dones que Dios les ha dado de gracia a ellos. Pero tenemos que recordar, mis amados, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 8, el Señor Jesús dice: sanad enfermos, limpiad reposos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Como tercer personaje, mis amados, tenemos ahora al samaritano. Él nos refleja una vida cristiana de amor y servicio desinteresado. El samaritano, mis amados, no se preguntó si ese hombre que estaba tirado, medio muerto, era judío, si era extranjero, si era un ladrón. Él no se preguntó si ese hombre podría ser su prójimo. Más bien, él decidió ser su prójimo. Él decidió ayudar. Él decidió hacer una buena obra. Decidió hacer un bien
a alguien que ni siquiera conocía. Muchos, mis amados, muchos cristianos decimos justificarnos a nosotros mismos. Yo no le hago daño a nadie, pero tenemos que comprender, mis amados, que como nos lo enseña esta parábola, la vida cristiana no se trata de no solamente hacerle daño a nuestro prójimo, sino también hacer el bien a nuestro prójimo. No solamente se trata de no hacer lo malo, sino de hacer lo bueno con nuestro prójimo. Nuestra vida cristiana, mis amados, tiene que estar enfocada en las buenas obras, a las obras que reflejen el amor de Cristo en nuestra vida. Mis amados, a los cristianos que tienen riquezas, el Señor les manda a ser ricos, pero en buenas obras, que hagan el bien, que compartan con el necesitado. Dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos de 17 a 19, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aleluya. Mis amados, y como conclusión, si este día usted se siente reflejado en la vida del hombre que fue robado, golpeado y dejado medio muerto, si siente tal vez que su vida está en medio del camino sin esperanza, sin ser ayudado por nadie, entonces usted necesita hoy mismo recibir la ayuda, pero no de un buen samaritano, sino de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Mis amados, hemos podido ver en este estudio, en esta parábola del buen samaritano, lo que el Señor enseñaba a los fariseos, que se jactaban de conocer la ley, que se jactaban de conocer la palabra del Señor, que se jactaban de sus vestiduras, de su apariencia religiosa, esa apariencia de piedad, pero que en realidad por dentro el Señor Jesús les decía: ustedes son como esas tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero por dentro están podridos, están llenos de egoísmo, de avaricia, de codicia, de maldad. Mis amados, si pudimos ver en esta parábola algunos personajes, estuvieron los ladrones que golpearon al hombre del camino, estuvieron el sacerdote, un hombre religioso, estaba el levita, un hombre religioso, que por no contaminarse, porque iban, claro, de camino hacia el templo, a la adoración, a la hora del sacrificio, y ellos, viendo a este hombre tirado en el piso, creyeron que estaba muerto, y obviamente no podían tocarlo porque en la ley decía que el que toca a un muerto está inmundo y tenía que estar en purificación por algunos días, y obviamente se iban a perder el evento de la adoración en el templo, porque a ellos más les preocupaba eso, ser admirados por la gente, porque no lo hacían con un corazón sincero, no lo hacían por amor verdadero hacia Dios, sino por ser vistos, por cumplir muchas veces, por mantener ese estatus de religioso, de mantenerse en ese alto nivel y no ser como uno más del pueblo. Mis amados, estos hombres, tanto el sacerdote como el levita, dice que se hicieron a un lado y siguieron de largo.
fueron indiferentes a esta situación. Sin embargo, apareció un hombre que era judío, que iba de camino también, y ve a aquel hombre que estuvo tirado en el piso, y sin preguntar si era samaritano, si era de su pueblo, tal vez a lo que él lo vio, debió haberlo reconocido por sus vestiduras, obviamente, que era judío. Él pudo haberse también justificado, y pudo haber hecho lo mismo que hicieron el sacerdote y el levita, hacerse un lado y seguir de largo, porque recordemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Sin embargo, él decidió ayudarlo, él decidió servirle, sin importar que era judío. Este hombre decidió invertir en ayudar a este hombre que estaba caído, que estaba maltratado, que había sido maltratado por ladrones. Este hombre samaritano decidió servirle, a pesar de que no era de su pueblo, a pesar de que no se llevaban. Este hombre samaritano realmente tenía el amor de Dios en su corazón, y por eso no vio la condición del otro hombre. Este hombre dejó de hacer, postergó lo que él iba a hacer, porque dice que este hombre lo montó sobre las cabalgaduras de su caballo, curó sus heridas y lo llevó, dice, al mesón. El mesón era como un hotel, él lo llevó, y dice que por muchos días él lo cuidó, porque dice que cierto día él fue donde el mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esto quiere decir que este hombre, mis amados, además de haberlo cuidado, invirtió para que lo cuidaran, invirtió para que lo sanaran. Este hombre nos deja una gran lección, mis amados, de que debemos de actuar de esa misma manera sin mirar a quién le hacemos el bien. No solamente hacerle el bien a las personas que conocemos, no solamente hacerle bien a aquellos que nos hacen el bien, entre comillas, sino también hacerle bien aún a las personas que tal vez nos han lastimado, tal vez nos han herido. Que no debemos de actuar como el sacerdote o como el levita, en esa religiosidad de que tal vez no nos queremos contaminar con aquel que se encuentra en pecado, con aquel que tal vez se encuentra en la droga o metidos en el alcohol. El Señor Jesús nos dio ejemplo, y Él nunca rechazó a nadie, Él nunca desechó a nadie, Él nunca estuvo ocupado para los demás. Siempre estuvo presto ahí para dar una palabra, siempre estuvo presto ahí para orar por las personas, siempre estuvo presto ahí para sanar. Y ese es el ejemplo que Él nos da, que debemos hacerlo. Tenemos que servir a nuestro prójimo, aún a las personas que no conocemos. Debemos estar dispuestos, mis amados, a dar de lo que tenemos. Recuerde que el Señor nos bendice para que seamos canal de bendición. Mis amados, qué hermosa es la palabra cuando el Señor nos habla y nos hace entender el propósito por el cual estamos en esta tierra. Qué hermoso es recibir la instrucción del Señor, las directrices que el Señor tiene para nuestras vidas, y cómo Él nos enseña con su palabra cómo debemos de actuar, cómo debemos andar, cómo debemos hacer las cosas mientras estemos aquí en la tierra. Cosas que cuando las hacemos, le agradamos a Él. Cosas que debemos de reflejar que Él las hizo mientras estuvo aquí en la tierra. De hecho, Él decía: yo he venido a servir y no a ser servido. Y eso es lo que también a nosotros nos deja como una gran lección, que debemos de servir y no esperar a ser servidos. Que debemos de ser como el samaritano, no fijarnos en a quién vamos a ayudar, no fijarnos si solamente es nuestro familiar o es parte de nuestro grupo o es de las personas que también comparten nuestro mismo afecto en la fe,
No, mis amados, debemos estar dispuestos a ayudar a todos, a estar disponibles para todos, a estar dispuestos incluso hasta invertir en las demás personas. Porque recuerden, mis amados, que todo lo que tenemos, lo tenemos es gracias a Él, gracias a nuestro Dios. Y lo que el Señor nos da, mis amados, es para que también podamos bendecir a otros. Debemos estar siempre dispuestos, no solamente a ayudar económicamente, porque tal vez muchos podrán justificarse y decir, bueno, es que yo no tengo los recursos económicos como para ayudar a los demás. No solamente se trata de eso, no solamente se puede ayudar de esa manera. También debemos estar prestos para ayudar con una palabra. Y qué mejor que sea por medio de la palabra de Dios, con una palabra de ánimo, con una palabra de fortalecimiento, con una palabra de exhortación. Debemos estar siempre dispuestos, mis amados, a poder escuchar a los demás. Debemos estar dispuestos siempre a dar el acompañamiento a aquel que lo necesita, a poder estar dispuestos siempre a dar un abrazo al que lo necesita. Que podamos siempre estar dispuestos, mis amados, a llorar con el que llora, a reír con el que ríe. Que podamos siempre estar dispuestos, mis amados, a extender nuestra mano para levantar a aquel que se encuentra caído. Así como el Señor Jesús ha hecho con muchos de nosotros. Él extendió su mano para levantarnos de ahí de donde nos habíamos caído. Por eso, mis amados, qué hermosa es la palabra. Qué hermosa es la palabra cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos redarguya y nos enseñe a comprender cuál es la enseñanza, cuál es el trasfondo de lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Qué es lo que usted y yo debemos de hacer aquí en esta tierra que le agrade al Padre? Maravilloso es nuestro Dios, glorioso es nuestro Señor, y le damos toda la gloria a Él porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Mi amado, mi amada, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo le animo a que usted se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que usted le dé like y usted active la campana para que reciba la notificación de los siguientes mensajes que vamos a seguir compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Conviértase en ese instrumento del Señor y comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe. Mi amado, yo le pido ahora que usted me permita orar. Amado Padre Celestial y Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús, le doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder compartir lo que usted ha puesto en mi corazón. De dar de gracias, Señor, lo que de gracia he recibido. Señor, que esta palabra no vuelva a usted vacía, sino que cumpla ese propósito por la cual usted le ha enviado a mi vida y se la prosperará en todo. Mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, bendiga usted cada familia, cada persona que se ha dado cita para ver y escuchar este mensaje. Padre, que sea usted bendiciendo a las familias, fortaleciéndolas, que sea usted proveyendo, sustentando para sus necesidades. Señor, que usted traiga ese milagro de sanidad para todo aquel que lo necesita, que usted levante al caído, que usted, Señor, traiga ese consuelo a aquel que se encuentra afligido. Padre, gracias porque usted siempre extenderá su mano para levantarnos, para ayudarnos, para sacarnos adelante, no quedarnos, para enseñarnos, Señor, de cómo actuar en esta tierra como hijos tuyos. Padre, gracias porque usted ha prometido en su palabra guardar nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, si usted siente en su corazón recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador suyo, lo animo a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he pecado, que he fallado, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Le pido que usted me perdone mis pecados. Señor, reconozco su obra en la cruz, reconozco que usted vino a esta tierra a dar su vida por mí, a pagar ese precio alto con su sangre preciosa por mi redención y mi libertad. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y recíbeme como tu Hijo. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y poderosamente, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.